presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice la Escritura: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pueden tomar asiento. Como les decía, en los 2 últimos años, con intervalos de 11 y 12 meses, he hablado con este tema: cuidado con las influencias demoníacas. Sin embargo, aunque en noviembre pasado hablé sobre el mismo, me veo en la necesidad de hablar otra vez por los que le voy a contar. Hace algunos días, a propósito de lo ocurrido con la muerte de un niño en Santiago de los Caballeros, mientras asistía con su padre a un desfile de carnaval, advertíamos sobre el peligro de las influencias demoníacas que se desatan en esas invocaciones aparentemente inofensivas, donde se juega con el diablo, con los demonios, y se hace una exhibición de inmoralidad y desenfreno. La preocupación que manifestamos en las redes sociales era que no se puede jugar con cosas espirituales ignorando o desconociendo los temas espirituales. Muchas personas que se consideran de mente adelantada, racionales, o como se llaman algunos hoy, progresistas, arremetieron en nuestra contra con todo tipo de expresiones ofensivas por hablar de esa manera. Al parecer a esa gente les molesta que orientemos al pueblo sobre cosas con las cuales juegan invocando espíritus de demonios y no tienen idea de lo que hacen. Ese espíritu de violencia que azota a la sociedad dominicana, que está provocando muchos debates en estos días, tiene su origen en la conducta espiritual de la sociedad y guarda una estrecha relación con la temporada. Porque esta es una temporada del año, al igual que noviembre, cuando se hacen una serie de fiestas a los demonios. Esta es una temporada donde se hacen cultos a los demonios muy conocidos y adoptados en la República Dominicana, pero que su origen es del vecino país con el que compartimos la isla. Como por ejemplo, algo que se conoce como el gagá, algo que se conoce como los prillé, algo que se conoce como fiestas a metresas y a espíritus de demonios para hacer exhibiciones
de resistencia, de comer brasas de fuego, de entrarse elementos punzantes en el cuerpo y no botar sangre, y una cantidad de cosas terribles. Beber sangre de animales, hacer todo tipo de compromisos. Es una fecha donde se dedican personas que se entrenan durante 30 días o un mes con brujos para poder ejercer ese trabajo de la brujería y la hechicería. El que no está ligado a ese mundo no conoce, no tiene idea de estas temporadas. Pero todo es parte de un concierto de voluntades demoníacas para crear una atmósfera espiritual que traiga muerte y destrucción a la vida de la gente, pero la gente no lo sabe. Dentro de nuestro programa de radio y televisión que transmitimos cada día por Radio Ven y Cielo TV, hemos estado hablando en las últimas 2 semanas de lo que significan en términos espirituales muchos de esos símbolos que se promueven hoy como parte de la cultura dominicana: trajes, vestimentas, sables, látigos, máscaras, que desfilan en los carnavales, en los desfiles de Gagá, en las fiestas de Prillé, en las invocaciones a demonios de diferentes metresas que hacen en muchas comunidades de la República Dominicana. Hemos hablado del papel espiritual de muchos de esos personajes que se manifiestan en esas fiestas. Y también hemos estado hablando en esos programas de los vínculos con los cultos de la brujería y la hechicería de más profundo nivel y práctica en nuestro país. Hemos también llamado la atención para que los que podamos alcanzar sean orientados, y esto a su vez orienten al mayor número de personas que les sea posible. El pasado jueves, en nuestro culto en La Romana, estuve hablando de la relación de los demonios con la inmoralidad. Y tuvimos un culto de esos cultos especiales, cuando el Espíritu Santo me reveló condiciones de personas que estaban en el templo, y vino un caso muy particular de una jovencita prácticamente transformada, poseída por un espíritu, por legiones de demonios, a las cuales estuvimos ministrando, y a mucha gente que también estaba en el culto, porque a veces la gente no entiende por qué le pasan determinadas cosas a las personas que son a veces muy inteligentes, muy racionales, que uno cree que no van a tomar decisiones malas o a tener conductas malas, pero es una fuerza que los domina, y muchas veces en la ignorancia terminan esclavizándose más. Hoy quiero concentrarme en 2 hechos adicionales ocurridos en nuestro país que deben llamar nuestra atención sobre la peligrosidad de invocar a los demonios en cualquier escenario y ocasión que se haga. Creo que es el deber de la iglesia hablar de estos temas. Adolecemos de gente que hable de estos temas. A veces me siento un poquito presionado porque digo: Señor, me siento como la voz del que clama en el desierto. Muchos pastores no les gusta hablar de este tema. Muchos predicadores no les gusta o no se sienten seguros para hablar de este tema, a pesar de que la Biblia es rica en información y orientación sobre el mismo. Escuché a un teólogo que había hecho un análisis de cuántas veces hay referencias a los demonios en el Nuevo Testamento, y descubrió que se menciona más veces
que la palabra que tiene que ver hasta con salvación se menciona el tema de los demonios. Lo que quiere decir que hay una gran ministración o énfasis sobre el trabajo de liberación que tiene que hacer la iglesia. El ministerio de Cristo, y esto lo repito cada vez que puedo, el ministerio de Cristo fue fundamentalmente, más que de sanidad, un ministerio de liberación. Porque muchos de los que venían enfermos donde Jesús, no era que estaban enfermos per se, era que estaban poseídos por demonios, por espíritus de enfermedad que los ataban. Y cuando Cristo llegaba, como el caso de la señora que estaba en la sinagoga y por 17 años había estado encorvada, asistía regularmente a la sinagoga hasta que llegó Jesús. Y el día que llegó Jesús, ahí terminó su corva. Porque Cristo le ministró liberación y lo que le producía el encorvamiento desapareció y la mujer se enderezó. Creo que la iglesia tiene que entender eso en sentido general y no quiero decirlo con ánimos de menospreciar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, pero cuando Cristo nos comisiona en Marcos 16, la primera asignación que nos llama es a ir y llevar liberación, reprender los demonios, echar fuera a los demonios y después orar por los enfermos. Pero primero nos manda a llevar liberación. La pasada semana, en estos días, 2 hechos han impactado a la República Dominicana en esta materia. Y yo le voy a pedir que mientras el primero lo vamos a poner con audio y todo. Este primero voy a comenzar a relatarlo y luego voy a hacer una pausa para que los muchachos pongan el reportaje. Estudiantes de una escuela de un distrito educativo de Baní, en República Dominicana, aseguraron que supuestamente vieron al diablo y tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital debido a que los niños sufrieron ataques de pánico. Según informaron las autoridades del centro educativo, unos 6 estudiantes entraron en pánico y fueron llevados por ambulancia del servicio de emergencias al hospital Nuestra Señora de Regla de Baní. En ese nosocomio los medicaron para reducir su ansiedad y nerviosismo. En el video que salió a la luz en redes sociales se puede ver al menos 6 jóvenes gritando y sacudiendo su cuerpo en una sala de emergencia. Ellos argumentaron que fue por una aparente aparición del diablo cuando estaban en la escuela. Al ver la situación, los primeros que decidieron llamar fue a emergencias y lo hicieron las autoridades del Instituto Educativo Ernesto González La Chapelle para que los estudiantes pudieran ser atendidos. Lo que les causó nerviosismo fue el impacto de ver la figura del diablo que se le apareció de repente. Hay un reportaje de CDN que, dándole los créditos, yo quiero ponerlo porque después dicen que son cosas que uno se inventa. Y hubo un periodista de ese medio que fue y tomó opiniones y entrevistó a las personas, maestros y los niños, algunos de los niños involucrados. Y le voy a pedir al equipo de audiovisual que lo ponga con audio. Los niños que aseguran haber visto a Lucifer y a sus demonios en una escuela en Baní aún lucen perturbados y con el temor que infunde el mal en sus rostros. Daniel Reed nos presenta los detalles.
Como si se tratara de una película de terror, este jueves entidades diabólicas perturbaron la inocencia de estos niños, amenazándolos con arrebatarles sus vidas. Así lo testifica este pequeño de solo 11 años, quien aseguró haber vivido esta aterradora experiencia por 2 ocasiones. Ella usando magia y después se sube arriba de mí haciéndome para abajo. Y me agarra la mano, yo jala la mano y yo de repente yo digo, profe, mira una bruja. Y después la bruja viene, se parece delante de la puerta, los muchachos están asustados. Las apariciones demoníacas iniciaron con estos 2 niños. El primero asegura haber sido tocado por una bruja que intentó asesinarlo, mientras que esta pequeña de solo 9 años asegura haber sostenido un encuentro con demonios rubios de vestimentas blancas, pero con caras de esqueletos que simbolizan la muerte. Porque la cara se parecía fea. ¿Fea? ¿Cómo era? ¿Tenía cachos? Sí. Y también tenía cara de esqueleto. El suceso paranormal ocurrió en esta aula del 3er piso, donde aún las principales autoridades escolares buscan una respuesta a lo acontecido. Se despierta y él dice que ve un personaje hembra con un cuchillo en las manos, que dice que a las 3:10 lo viene a buscar. Entonces él inicia a tirarle patada, trompada, pero los demás no ven nada. Entonces luego se hace como una efervescencia en el grado y de verdad que fue bastante tenebroso. Buscando la ayuda espiritual necesaria para enfrentar a Lucifer y sus demonios. Si nosotros permitimos... Muy bien. Eso no se lo inventó el pastor Ezequiel Molina Hijo. Muchos vieron el video que dio origen a la noticia. Una manifestación histérica de esos jovencitos. Y yo veía en otro de los noticieros que salieron cómo trataban de buscarle una explicación, tratando de decir que quizás era el efecto alucinante, que los niños habían consumido algún tipo de sustancia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que los niños fueron impactados por lo que vieron y por lo que sintieron. Y en una de las entrevistas que monitoreé alrededor de este hecho, me llamó la atención porque uno de los niños entrevistados hacía referencia de que una niña dentro del grupo hacía unas invocaciones regularmente y en un momento de eso fue que ocurrió la manifestación. El mundo espiritual es real, pero la gente lo quiere reducir a una comiquería, a una cualquierización con tal de no asumir la seriedad de lo que realmente es. Y esa dinámica no comenzó ahora. Esa dinámica comenzó con un grupo de teólogos en la Edad Media que, tratando de supuestamente avergonzar a Satanás, promovieron que como el diablo era orgulloso, entonces que la gente se vistiera de diablo de manera cómica y vergonzosa, y de ahí es que salen muchas de esas expresiones que hoy conocemos, con pezuña, con cacho, supuestamente para avergonzar al diablo. Y yo me imagino que Satanás, cuando ve haciendo todo ese tipo de cosas, dice: aquí es que yo me la voy a lucir en medio de las cosas que se inventan alrededor de mí. Porque el diablo no es lo que la cultura ha promovido. El diablo es real. Y dice la Biblia que se manifiesta
entre la gente regularmente como ángel de luz. Y de vez en cuando le da un susto a la gente porque tiene dos caras muy feas. Uno de los médicos informó a los padres de los 4 menores que estuvieron bajo su observación que todos reconocieron que vieron al demonio y que todos presentaban los mismos patrones de conducta. ¿Qué vieron esos niños? ¿Por qué reaccionaron todos de esa manera? ¿Será que consumieron algún tipo de droga alucinante? ¿Sufrieron un ataque colectivo de esquizofrenia? La verdad es que a pesar de lo que dijeron muchos en los medios y en las redes sociales, no han tenido certeza para explicar el fenómeno y buscando una respuesta acorde al conocimiento humano, dicen cosas que ni ellos mismos se creen porque ignoran la realidad de los fenómenos espirituales. Hay una segunda noticia que yo solamente voy a referir y mientras la leo, los muchachos pondrán la imagen. Pasó este fin de semana, la Policía Nacional informó que busca a los integrantes del grupo carnavalesco de La Vega, Los Corruptos, tras supuestamente agredir de varias puñaladas a un sujeto durante una trifulca. La víctima, aún sin identificar, fue agredido por toda la comparsa y a través de un video que circula en las redes sociales se observa a la mujer llegar con un cuchillo y propinarle 2 puñaladas al hombre. Instituciones sociales y culturales de La Vega condenaron este lunes las acciones emprendidas el domingo durante la celebración del carnaval de ese pueblo. Hasta el momento, los coordinadores del evento, entre los cuales está el comité organizador y demás organizaciones, no han emitido opinión sobre el hecho, de acuerdo a como al momento que se redactó esta noticia. Se desconocen los motivos que provocaron el incidente donde el grupo de personas arremetió a golpes al hombre herido por la mujer. Eran una comparsa, óigale el nombre tan lindo, Los Corruptos. Ese es el espíritu que domina en esas cosas. Y lo hacen supuestamente burlándose de esas realidades. Pero lo que no saben es que se convierten en presa fácil de lo que el diablo quiere hacer. Esos son 2 ejemplos, hermanos y amigos que me escuchan, por lo que nosotros declaramos que la gente de hoy necesita saber que existe un mundo espiritual que opera por encima del mundo material. Porque todo lo que se ve fue creado a partir de lo que no se veía, dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Todo el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hay una esfera inmaterial de existencia que no se ve pero que es real, activa, dinámica, más poderosa que la esfera material donde vivimos. Esos hechos son el resultado de la operación del mundo de las tinieblas, de maldad, en la vida de las personas. Y por eso debemos recordar lo que explicamos un tiempo sobre influencia y posesión demoníaca. ¿Qué es influencia demoníaca y qué es posesión demoníaca? Es importante que los que me escuchan sepan que no toda actividad demoníaca es necesariamente posesión demoníaca o demonización, como se llama en algunos círculos teológicos. Hay una gran diferencia entre la posesión y la influencia. En la posesión el cuerpo es invadido y la entidad espiritual o demonio toma un control completo
por períodos de tiempo o de manera permanente. Mientras que la influencia se lleva a cabo desde afuera, una guerra por sugerencia, tentación e influencia. Esto deben ser los dardos de fuego del maligno que hace referencia a Pablo en Efesios capítulo 6, verso 16. Es decir, la influencia es el bombardeo de pensamientos, de insinuaciones, de deseos para hacer cosas favorables a los intereses del diablo, que de acuerdo a Juan 10:10 es robar, matar y destruir. Ahora, la posesión demoníaca es cuando la gente queda bajo el control de Satanás. Como uno de los casos que tuvimos el jueves en la Romana, donde la persona literalmente hasta su rostro se le transforma y tiene una mirada que todo el que lo ve dice definitivamente algo extraño y sobrenatural está dominando la vida de esa persona. Esa es la posesión. El endemoniado gadareno era un hombre poseído por legiones de demonios, dice la Escritura. Y su vida se desarrollaba ¿en dónde? En los sepulcros. Era un marginado social, estaba aparte de la gente normal, porque su estado, el estado de dominación de los demonios en su vida había llegado a tal nivel que no era posible vivir entre la gente. Hoy en día, en la República Dominicana, tenemos muchos personajes que caminan por nuestras calles y los etiquetan como locos, como dementes, y ciertamente ese es su comportamiento. Pero la realidad y lo que yo he comprobado en una gran cantidad de esos casos es que son personas dominadas por espíritus inmundos que lo tienen atados, y cuando tú tratas de conocer la vida de alguna de esas personas, te das cuenta que en el pasado muchos de ellos fueron personas honorables, personas decentes, personas con buen tino, con buen juicio, pero que fueron en un estado de caída o de degradación espiritual que han terminado en esa condición. Esa es la realidad. Generalmente Satanás ataca tratando de influenciar y lo logra. Y tiene un nivel de efectividad tan importante que hasta hombres y mujeres de Dios lo puede influenciar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro cuando Cristo anuncia que él iba a morir y que sería sacrificado en la cruz? Pedro le dice: no, Señor, que tal cosa no te suceda. ¿Y qué le dice Cristo? Cállate, Satanás. Porque Pedro, en su deseo humano, en su deseo de que Cristo siempre estuviera con ellos, estaba declarando una cosa que era contraria a la voluntad conocida de Dios para su Hijo. Una pregunta que mucha gente siempre hace, y cuando hablo de esto tengo que aclarar, es: ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? Y la respuesta siempre es la misma. Si es un cristiano en comunión con Dios, donde mora el Espíritu Santo, no puede ser poseído por el diablo. Ahora, si es un cristiano miembro de una iglesia que anda con Biblia, saco y corbata y pandero,
pero que tiene una vida doble, donde no tiene comunión con Dios, usted se puede confundir y decir un cristiano poseído por demonios. No, uno que es miembro de la iglesia o va a la iglesia, pero no una persona que tiene comunión con Dios. Jesús dijo en Mateo 7 y algo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en aquel día, y comenzó a declarar, muchos serán sorprendidos cuando dirían: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor dice, y le voy a responder: nunca los conocí, hacedores de maldad. Hay gente que se deja influenciar por el diablo. Por una debilidad hace cosas que no honran al Señor. Y eso no necesariamente quiere decir que está endemoniado, se ha dejado influenciar. Cuando una persona habla denostando a otra, cuando una persona levanta falso testimonio contra otro, eso es obra del diablo. Se dejó llevar por Satanás para hacer ese daño. Cuando hablamos mentira para quedar bien y no quedar mal por decir la verdad, nos dejamos influenciar por el diablo. Porque esas son las obras que nos identifican con la obra de Satanás. Ahora, no quiere decir que estamos en un estado de dominación del diablo. Y ahí es que muchas veces la gente se confunde. La influencia demoníaca es sutil. No aniquila inmediatamente la voluntad de la persona, aunque lo hace generalmente más tarde o más frecuente hasta que llega a la posesión total o llega al dominio total y llega a la gente regularmente disfrazada como cultura, tradiciones, entretenimiento, material audiovisual, como lo citamos en prédicas anteriores con este tema, con el consumismo en el cine y la televisión, con los muñequitos, con las películas, con tantas cosas que hoy conocemos. Y en esa ocasión mencioné el caso de la saga de películas de Harry Potter, que es influencia demoníaca bien presentada y atractiva, adoptada por la industria del cine. He conocido personas caer víctimas de influencia demoníaca, no solamente viendo de estas películas inspiradas en hechos mágicos y religiosos o invocaciones al mundo de las tinieblas. He visto también a personas ser poseída por espíritu de demonio, viendo películas donde se promueve la homosexualidad y el lesbianismo, quedando personas atadas por esos espíritus de inmoralidad, conductas promovidas por el infierno. He visto personas quedar atormentadas y convertirse en pacientes psiquiátricos por causa de exponerse a cosas para los cuales no tienen defensa en términos espirituales. No es accidental la popularidad del Día de los Muertos, de Halloween, de fiesta de brujas o carnavales. Todas estas cosas están ligadas por el elemento espiritual. Y es nuestro deber decirlo, aunque nos crucifiquen en las redes sociales. Es nuestro deber orientar a la gente, aunque nos digan todas las fobias del mundo. Tenemos que decir las cosas. Y tenemos que aprovechar cada acontecimiento de estos para llevar orientación en el lugar donde Dios nos ha puesto. Los dos ejemplos que yo acabo de citar, probablemente el 90% de los que me escuchan en este templo y los que están por los medios escuchándonos, ya saben la noticia. Por lo menos la han escuchado parcialmente.
Ahora yo no sé qué porcentaje, ni tengo idea y no me atrevería a especular. Yo no sé qué porcentaje de creyentes han usado esto para predicarle el evangelio de Cristo, que trae liberación a la gente que vive en ignorancia. Y por eso tenemos que entender la asignación que Dios nos ha dado en este tiempo. No podemos vivir al margen de lo que está pasando. La iglesia de Jesucristo tiene que ser apologética. Tiene que tener respuesta a la demanda de la sociedad en materia de fe y en materia de espiritualidad. La iglesia tiene que tener una palabra viva que sacie la necesidad de un mundo que se hunde en medio de la ignorancia espiritual. La iglesia tiene que llevar orientación a los que están prisioneros del mundo de las tinieblas y decirle que al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Aleluya, aleluya. No podemos vivir en nuestra burbuja de religiosidad, donde queremos tener todas las variables controlables para ser gente piadosa y bien ponderada por esta sociedad impía y pecadora. Es la hora de la iglesia. Y lo voy a repetir porque muchos no me entendieron. Es la hora de la iglesia. Es la hora de la iglesia. Es la hora de la iglesia del Señor. Es la hora de encender la luz en medio de las tinieblas. Es la hora de que se levanten los valientes. Aleluya. Es la hora donde la iglesia tiene que jugar su papel. No podemos molestarnos porque el mundo nos critique. A nuestro Señor lo criticaron más. No podemos sentirnos mal porque nos levanten falsos testimonios. A nuestro Señor le levantaron más falsos testimonios. No podemos molestarnos porque intenten ridiculizarnos. Porque a nuestro Señor también se lo hicieron. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Y la luz no está debajo de la mesa. La luz está bien arriba. Para que alumbre y para que se vea que está cumpliendo con su misión. Concluyo diciendo que la ignorancia de los temas espirituales en la que vive la gente es la razón por la cual, ante la ocurrencia de manifestaciones como las que hemos citado y otras más, mucha gente se aterroriza y a otros los pone a decir cosas sin sentido y que no tienen ninguna conexión con lo sucedido, como vi yo algunos terapeutas y psicólogos hablando del tema. Hable de otra cosa, pero de eso usted no sabe. La ignorancia que advertimos en la gente ante estos hechos y manifestaciones, muchos terminan más hundidos en el mundo de las tinieblas, buscando solución a sus necesidades. ¿Cuántos de los que están aquí han visto el letrero o saben de algún lugar donde hay una botánica en este país? ¿Alguna botánica? ¿Y qué venden en la botánica? Arroz, habichuela, amansa guapo. El spray de la suerte.
la poción del amor. Para que te lluevan los hombres, te lluevan las mujeres. Tú decides. El tema es que la operación del mundo de las tinieblas está en nuestras narices. Y ya lo hemos asumido como algo normal y natural. Lo que se hace con los carnavales. Lo que se hace con los carnavales. Esa es la realidad. Y algunos dirán, pastor, usted está muy relajado hoy y está como con un estilo diferente, más didáctico, porque yo le voy a decir algo. Es que estamos viviendo en un tiempo donde los creyentes estamos durmiendo el sueño de la muerte. Y el Espíritu Santo me ha inquietado. Y ahora le voy a pasar a los muchachos de audiovisuales algo que yo he puesto en los programas que hemos estado haciendo. Y le he tratado de orientar a través de los medios, pero que ahora lo voy a hacer. Le acabo de pasar una imagen a los muchachos ahí de algo que ocurrió en el carnaval de Punta Cana hace un par de semanas. Una figura para reírse, pero es una clara puesta en escena de un culto a los demonios que hemos importado. ¿Los recibieron? Es una clara escena de un culto a los demonios que hemos importado y ya está integrado. Ya no solamente son los homosexuales, ya no son las mujeres y los hombres en paños menores, ya no son los diablos cajuelos, ahora también tenemos gente montada con espíritu de demonio, gente haciendo cosas loquísimas y además escenificando culto a los demonios como lo hacen en la vecina República de Haití. Mírelo ahí. Mire esa imagen. Ahí hay brujería, ahí hay santería, ahí hay idolatría mezclado con fiesta patria. Eso es impresionante. La mezcla de cosas para adoctrinarnos sin que nosotros reaccionemos. Esa es la triste realidad. Así es que estamos. Y yo no le estoy hablando de cosas que han pasado en otras naciones. Le estoy hablando de cosas que recientemente han estado pasando en la República Dominicana. Por eso cuando meditaba sobre esta reflexión, el Espíritu Santo trajo a mí las palabras con las que comenzamos. Primera de Corintios 2, 12 al 17. Palabras oportunas para todos los que me escuchan, sobre todo aquellos que no entienden probablemente lo que estamos hablando y que creen que quizás estamos magnificando lo que estamos diciendo. El verso 14 es el que quiero resaltar cuando dice el apóstol, hablándole a la gente de Corinto, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pablo comienza toda una analogía desde el principio del capítulo, hablando de la sabiduría humana y de la sabiduría espiritual. Y a la conclusión que está llegando en su explicación es diciéndole, la gente no entiende lo que es la revelación de Dios para sus hijos en estos temas. La gente común anda en una dimensión, pero solamente el Espíritu de Dios
puede revelar a nuestro espíritu las cosas que son del conocimiento de Dios y que por gracia nos son reveladas a nosotros. Y esa es la realidad. Y por eso mucha gente se sorprende con nosotros. Y dicen, ¿y cómo ustedes sabían? ¿Y cómo se enteraron? ¿Y cómo? Por el Espíritu Santo. Nosotros conocemos las operaciones del mundo de las tinieblas. Como iglesia, por lo menos, estamos llamados a conocer las operaciones del mundo de las tinieblas. Primero, por la información que nos ha sido revelada en la Biblia y por la confirmación de la operación de los demonios que nos da el Espíritu Santo a través del don de discernimiento. A veces no vemos el demonio, pero lo sentimos. A veces no se ha manifestado el demonio, pero el Espíritu de Dios lo revela a nuestro espíritu y podemos señalarlo directamente. Esa es la realidad. Y la gente cree que a veces es una demostración de capacidades espirituales. No, no es algo con lo que tú cargas para enseñárselo a la gente. Es que conforme al lugar y la necesidad, el Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu el establishment espiritual donde estamos. ¿Y con qué propósito lo hace el Espíritu Santo? Para que cumplamos con el ministerio. Orar en el nombre de Jesús. Y decirle al diablo, te vas. Porque donde llega Cristo hay libertad. Porque cuando llega Cristo, el endemoniado es libre. El atado es soltado en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la realidad. Primera de Juan 4:1 nos recuerda palabras poderosas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La iglesia tiene el poder por medio del Espíritu Santo para discernir en el mundo espiritual las cosas que están ocurriendo. En segundo lugar, en los casos que hemos citado, hay una clara participación de los demonios para producir los resultados que le interesan a su jefe, el diablo: robar, matar y destruir. Pero la iglesia de Jesucristo está en la tierra. Primero, para promover la vida en abundancia por medio de Cristo, como dice Juan 10:10. Y para deshacer las obras del diablo, como dice Primera de Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para que el diablo no se quede con el dominio sobre la gente, sino para que la iglesia pueda llevar salvación y liberación en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Hay que tener cuidado con las influencias demoníacas. Y debo resaltar, yo no promuevo la paranoia espiritual. Yo no soy uno que estoy viendo demonios hasta en la sopa. Yo no soy una de esta gente misteriosa que andan como asustados y mirando como que lo están persiguiendo. No. Porque eso es lo que quiere Satanás, para descalificarnos. Decir, son unos locos. Son unos locos esquizofrénicos que no saben en qué pie están parados. Yo he venido a decirle a la iglesia, nosotros estamos para cumplir con el ministerio de Cristo. Cuando Cristo pisó en Gadara, por allá gritaron los demonios: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Estamos llamados a trastornar el mundo de las tinieblas.
Estamos llamados a desarticular el estado de esclavitud que el diablo haya establecido en cualquier lugar. La sola presencia de una persona llena del Espíritu Santo va a trastornar el mundo de las tinieblas. Yo no tengo que andar con un pote de aceite, ni con un cuerno, ni con un bate 38. Yo tengo que andar lleno. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Yo tengo que andar lleno del Espíritu Santo. Satanás sabe cuando hay poder. El mundo de las tinieblas sabe cuando un hombre o una mujer está lleno del Espíritu Santo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluya. Aleluya. Por eso la iglesia tiene que anhelar la llenura del Espíritu. Por eso la iglesia tiene que andar en integridad delante de Dios y delante de los hombres. Para que cuando llegue a un lugar, los demonios tengan que gritar como gritaron los que estaban en el endemoniado de Gadara. ¿Por qué has venido, Hijo de Dios? ¿Por qué has venido? Esto estaba dominado, pero tú llegaste. Y el que llegó contigo es más poderoso que nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La autoridad espiritual no se trata de ropa, no se trata de símbolos extraños, no se trata de moriquetas raras. Se trata de llenura del Espíritu Santo. Se trata de autoridad, de seguridad, de certeza de que Dios está conmigo, de que su Espíritu Santo está conmigo. Y el poder del infierno no prevalecerá frente a la iglesia. Aleluya. 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 Amigo, amiga que estás aquí o a la distancia, te motivo a entregarle tu vida a Cristo Jesús. Porque a partir de esa decisión, amigo, amiga que estás aquí o a la distancia, si te entregas a Cristo, estará bajo la cobertura del Omnipotente. Amigo o amiga que me escucha, aquí o a la distancia, si te entregas a Cristo, se rompen todos los pactos y ligaduras con el mundo de las tinieblas. Amigo o amiga que me escucha, aquí o a la distancia, si te entregas a Cristo, tus cadenas serán rotas. Hemos